La Navidad de aquel año llegó para mí con el zumbido de un teléfono, mientras me afanaba en limpiar el último kilo de langostinos. Fuera, el cielo de diciembre era plomizo, y el cierzo cortaba la piel. Dentro de mí solo anhelaba que pasaran los 2 días que faltaban para que mi madre y yo fuéramos al pueblo a celebrar la Nochebuena, la primera desde que me casé. Sin embargo, cuando vi el nombre del Hospital Miguel Servet en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Contesté, temblando, intentando mantener la voz firme sin conseguirlo. El médico me dijo que mi madre, Elena, había ingresado de urgencia por un posible accidente cerebrovascular y que necesitaba estar en observación un mínimo de 5 días. 5 días, y ese día ya era 22 de diciembre. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Las manos me flaquearon. Mi marido, Alejandro, salió del dormitorio abotonándose la camisa. Me miró frunciendo el ceño. ¿Quién era para que te hayas quedado blanca como el papel? Mi madre apenas pude decir. Ha ingresado en el hospital, tengo que ir ahora mismo. Alejandro arrugó la frente como si escuchara el parte del tiempo y soltó, lacónico. Pues ve tú, pero con la de cosas que quedan por hacer para Nochebuena. Si puedes encargarte, bien. Si no, avisa a mi madre. Me quedé paralizada. Ni una sola pregunta sobre el estado de mi suegra. Ni una palabra de ánimo. Cogí mi abrigo y salí a la calle a buscar un taxi. Sentada en el asiento trasero, con el viento helado golpeándome la cara, solo sentía un nudo en la garganta. En mi mente apareció la imagen de mi madre, Elena, una mujer que no había conocido un solo día de descanso en toda su vida, yaciendo sola en un hospital. Había ido sola. Nadie había podido llevarla. Pensar en ello me produjo una pena tan profunda que quise llorar. Al llegar al hospital, corrí a la sala de urgencias. La vi allí tumbada, con los ojos entrecerrados y los brazos llenos de vías. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Estaba mucho más débil de lo que imaginaba. El médico me explicó que presentaba signos de un trastorno circulatorio cerebral y que necesitaba una vigilancia estricta, sobre todo porque en Navidad había escasez de personal y la enfermedad podía evolucionar de forma impredecible. Le cogí la mano, estaba helada. Abrió los ojos y me miró, confundida. Hija, ya has venido. No quería molestarte en estas fechas. Intenté sonreír, con la voz firme pero el estómago encogido. ¿Qué dices, mamá? Estás aquí, si no vengo yo, ¿quién va a venir? La noche del 22 de diciembre se hizo interminable. No pude pegar ojo. Cada pitido del monitor de goteo me sobresaltaba. De vez en cuando, a mi madre le temblaba la mano en un espasmo. Yo solo podía acariciársela suavemente, sentada al borde de la cama. Casi al amanecer, cuando por fin me quedé dormida unos minutos, el teléfono vibró de repente. Una llamada, luego 2, luego 3. La pantalla se llenó con los nombres de la familia de mi marido. Pensando que era algo urgente, contesté. Sofía, ¿dónde te has metido? La voz de mi cuñada, Isabel, sonó cortante. ¿Quién va a poner la mesa de gala? ¿Quién prepara el cordero asado? La nevera está llena de cosas sin empezar y la casa es un caos. Me quedé sin aliento. Mi madre ha ingresado. Estoy cuidándola. Sí, ya lo sé, respondió Isabel al instante, sin la menor pausa, como si aquello no tuviera importancia. Pero es Nochebuena. Mis padres no están acostumbrados a cocinar. Toda la familia cuenta contigo. ¿Qué piensas hacer? Me mordí el labio. Antes de que pudiera responder, empezaron a llegar mensajes de la tía tercera, la prima sexta y la hermana pequeña de Alejandro. Una preguntaba quién iba a hacer la sopa de marisco para la cena, otra quién iba a lavar la ropa, otra quién vigilaría el besugo al horno en la mañana del 24. Nadie, ni una sola persona, preguntó cómo estaba mi madre. En 30 minutos, un total de 48 llamadas perdidas. Finalmente, la llamada número 49 de mi suegra, Beatriz. Dígame, contesté. Ni siquiera me saludó. ¿Qué estás haciendo que no coges el teléfono? La casa está hecha un desastre. ¿Quién se va a encargar? Si te vas, al menos deberías haberlo dejado todo organizado. Miré a mi madre, que dormitaba con un rostro pálido y vulnerable. De repente, una oleada de indignación me subió por dentro, como si me hubieran colgado el cartel de esclava en la misma familia que me llamaba hija. Dije en voz baja, intentando mantener la calma, «Mamá Beatriz, mi madre está en el hospital. Tengo que quedarme con ella». Hubo un segundo de silencio al otro lado, y luego la voz gélida de Beatriz. «Si está enferma, que la cuiden los médicos en el hospital. Pero se acerca la Nochebuena, ¿quién se ocupa de nuestra casa?» Una sola frase, pero me dolió de una forma indescriptible. A sus ojos, yo solo era una herramienta para preparar la Navidad, no una hija que temía perder a su madre, no una nuera que necesitaba comprensión, no una esposa que necesitaba a su marido a su lado. El teléfono volvió a vibrar.
La llamada número 50 era de Isabel. Me levanté y salí al pasillo para no despertar a mi madre. El hospital olía intensamente a desinfectante, y una corriente de aire frío que entraba por la ventana me heló la espalda. A ver, ¿qué hacemos? La voz de Isabel sonó impaciente. Todo el mundo está ocupado. ¿Piensas dejar que otro se encargue de la Navidad? Cerré los ojos. La noche en vela y toda la presión acumulada estaban a punto de hacerme estallar. Y por primera vez desde que era su nuera, no me quedé callada. Dije, despacio y articulando cada palabra, sin temblar, sin miedo: mi madre está en el hospital y nadie puede sustituirme. Pero la cena de Nochebuena, la ropa de todos, la mesa de gala, no soy la única que sabe hacerlo. Si nadie quiere levantarse a ayudar, pues dejadlo todo como está y cenaos vuestro propio egoísmo. Al otro lado, silencio. 1 segundo, 2 segundos. Colgué yo misma y volví a entrar para coger la mano de mi madre. Aquella Navidad, supe que había llegado al límite de mi paciencia. Tras colgar, me apoyé en la pared blanca y fría del pasillo del hospital. La luz fluorescente del techo acentuaba la atmósfera sombría, haciendo que todo pareciera aún más triste. Respiré hondo, pero no pude tragarme el nudo amargo que tenía en la garganta. Jamás en mi vida había pronunciado palabras tan duras, pero sabía que si ese día no me defendía, me tratarían como una criada el resto de mi vida. Volví a la habitación. Mi madre seguía dormida, su respiración era débil pero regular. Acerqué una silla y puse mi mano sobre la suya. Su mano delgada tembló inconscientemente, como si siguiera trabajando incluso en sueños. «Mamá, estoy aquí», susurré con la voz rota. «No me iré a ninguna parte». Cerca del mediodía, abrió los ojos. Su mirada era borrosa al principio, pero se aclaró al verme. «¿Has estado despierta toda la noche?», preguntó en voz baja y ronca. Asentí con una leve sonrisa. «No te preocupes, duerme un poco más». Me apretó la mano suavemente. «Es Navidad y estás aquí, tu familia política dirá de todo». Le apreté la mano con más fuerza. «No importa, tú eres lo importante». Me miró durante un largo rato, con una expresión de ternura y culpa a la vez. Iba a decir algo, pero se calló. Quizá no quería ser una carga para mí justo en vísperas de Navidad, pero no sabía que ella era mi único anclaje en este mundo. 1 hora después, llamó a Alejandro. Al ver su nombre en la pantalla, sentí un escalofrío. Sabía que no llamaba para preguntar por mi madre. Aún así, contesté. «Sofía, la casa es un caos. ¿Qué le has dicho a Isabel que está furiosa?» Tragué saliva, manteniendo la calma. «Solo he dicho la verdad. ¿Acaso crees que debo dejar a mi madre sola en el hospital para ir a preparar la cena de Nochebuena? Esa no es forma de hablar», espetó Alejandro. «Es una falta de respeto. Mi madre dice que vuelvas esta noche para arreglarlo todo». Me levanté de la silla de un salto, esforzándome para que la voz no se me quebrara. «Volver y dejar a mi madre sola en el hospital, no puedo hacerlo». «Eres la nuera, debes saber priorizar la Navidad en casa», gritó Alejandro. Reí con amargura. «¿Y mi propia madre? ¿Quién crees que la cuidará si me voy?» Hubo unos segundos de silencio, y luego la voz de Alejandro se volvió gélida. «Cada uno se ocupa de su madre, pero en Navidad hay que ocuparse primero de la familia del marido». Aquella frase fue como una bofetada. Dije, palabra por palabra: «Alejandro, espero que entiendas una cosa. Yo también soy una persona, y solo tengo una madre. Mientras ella esté aquí, no me moveré». No dijo más, solo un seco. «Como quieras, pero haz lo correcto». Colgué, con el corazón dolorido como si me lo hubieran arañado. Durante 3 años de matrimonio había aguantado de todo, intentando ser complaciente, responsable, pero a cambio solo recibí desprecio. Quizá mi error fue aguantar demasiado tiempo. Por la tarde, el médico ordenó más pruebas, porque el estado de mi madre era inestable. La llevé en la camilla, con el alma en vilo. Mientras esperaba los resultados, me senté en el pasillo, agotada. La familia de mi marido había enmudecido tras mis palabras, pero sabía que su silencio nunca era señal de paz. Era la calma antes de la tormenta. Sobre las 5 de la tarde, Alejandro apareció de repente en el hospital. No traía nada, solo su cara de enfado, ni una pieza de fruta, ni un abrigo, ni preguntó en qué habitación estaba mi madre. Se dirigió directamente a mí, con voz baja pero afilada. «Sal fuera, tenemos que hablar». Lo miré. Sus ojos estaban llenos de molestia, no de preocupación. Supe al instante que no había venido por mi madre. En el pasillo se apoyó en la barandilla. «Piensas montar un escándalo en plenas Navidades, ¿verdad? Mi madre dice que eres una nuera que se atreve a contestarle». Lo miré con una calma extraña. «No estoy montando un escándalo. Estoy protegiendo a mi madre». «Le has faltado al respeto, ¿lo sabes?», replicó Alejandro apretando los dientes.
Has dejado a toda la familia en ridículo. Me eché a reír, una risa que sonaba más fuerte que mi propio cansancio. ¿En ridículo por cuidar de mi propia madre? ¿O en ridículo porque nadie en tu casa quiere mover un dedo? Alejandro golpeó la barandilla con fuerza. El sonido metálico resonó, seco y frío. Sofía, no te pases de lista y me contestes así. Retrocedí un paso. Le estás gritando a tu mujer justo delante de la habitación donde está tu suegra. Alejandro se quedó helado. La gente que pasaba nos miraba. Molesto, apartó la vista y bajó la voz, pero siguió insistiendo. Tienes que volver esta noche. Mi madre lo ha dicho. Una nochebuena tradicional no puede prescindir de la nuera principal. Lo miré directamente a los ojos, con voz lenta pero firme. Alejandro, si mi madre no sobrevive, ¿podrías vivir con esa cena de Nochebuena? Se quedó paralizado. No respondió, no protestó, no me miró. Un momento después, suspiró, pero no de pena por mi madre, sino por la molestia que le estaba causando. No lo sé, pero vuelve un rato. Mañana regresas. Negué con la cabeza. No, no me voy. Me miró fijamente durante un largo rato y luego se dio la vuelta y se fue. Ni una pregunta sobre la salud de mi madre, ni una sola mirada hacia la puerta de la habitación donde ella yacía. Esa noche mi madre estaba más consciente. Le compré un caldo, la aseé y le cambié las compresas calientes. Me miraba con los ojos húmedos, como si guardara 100 cosas por decir. Has pasado mucho, hija. Me senté y apoyé la cabeza en el borde de la cama. Mamá, solo necesito que te recuperes, susurré. Pero no me esperaba que, en ese momento, mi madre me cogiera suavemente de la mano. Con voz temblorosa, pronunció una frase que me heló la sangre. Hija, ¿estás segura de que te casaste con el hombre adecuado? La miré. Aquella pregunta fue como un cuchillo que me atravesó el corazón. Quise responder, pero la garganta se me cerró y no pude articular palabra. Justo en ese instante, mi teléfono volvió a vibrar. No era la familia de Alejandro, ni Alejandro. Era un número desconocido. Al contestar, una voz de hombre, grave y apresurada, resonó. ¿Es usted la hija de la señora Elena? La vi justo antes de que se desmayara, y me pidió que le diera un recado muy importante. Me quedé paralizada, con las manos heladas. Él continuó, venga a verme ahora mismo. Se trata de la vida de su madre. El corazón me latía con fuerza. Me quedé petrificada, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar sería el punto de inflexión que cambiaría por completo aquella Navidad. Estaba de pie, inmóvil en mitad del pasillo del hospital, con el teléfono ardiendo en la mano como si alguien le hubiera prendido fuego. La gravedad en la voz de aquel hombre me heló la sangre. Nadie habla así si no es por una verdadera emergencia. Sí, soy la hija de Elena, respondí, intentando mantener la calma. ¿Quién es usted? No necesita saber quién soy, su voz era seca, pero no grosera. Pero lo que la señora Elena me pidió que le dijera no puede esperar. Baje a la entrada del bloque B, junto al aparcamiento. Ya estoy aquí. El corazón me latía desbocado. Miré hacia la habitación. Mi madre dormía, respirando suavemente, ajena a todo. Sabía que tenía que ir. Señorita, le dije a la enfermera de guardia, mi madre está durmiendo. Bajó un momento, si pasa algo, ¿podría llamarme? La enfermera asintió, mirándome con comprensión. Bajé las escaleras a toda prisa, con una inquietud que me oprimía el pecho. El viento de la noche del 23 de diciembre me golpeó la cara, tan frío que me dolía la nariz. Miré a mi alrededor y vi a un hombre de unos 40 y tantos, alto, con un abrigo gris, apoyado en la pared junto al aparcamiento de motos. Al verme, se acercó. ¿La hija de la señora Elena? Asentí, apretando el asa del bolso. Me observó unos segundos, como sopesando si debía hablar. Luego, sacó del bolsillo una pequeña bolsa de plástico arrugada. Dentro había un pañuelo manchado de sangre. Me quedé horrorizada. ¿Esto? Fui yo quien trajo a su madre al hospital cuando se cayó delante de la farmacia, dijo, articulando cada palabra como cuchilladas. Cuando la levanté, me agarró la mano con mucha fuerza y me metió esto en el bolsillo. Me dijo, déselo a mi hija. Dígale que no confíe en nadie de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A qué se refería mi madre? Él suspiró. No lo sé. Solo dijo eso. Luego se desmayó. La traje a urgencias y hasta ahora no he podido contactarla. Cogí el pañuelo. No era uno cualquiera. Lo reconocí al instante. Era el que mi madre siempre llevaba en el bolsillo, con una pequeña E bordada en una esquina. Lo abrí, y el corazón se me cayó a los pies. Dentro había 3 pequeños trozos de papel arrugados y manchados con la sangre de mi madre. Los desdoblé. Eran 3 recibos de transferencia bancaria. Cada uno desde la cuenta de mi madre a una misma cuenta a nombre de Marcos Rojas,
por cantidades anormalmente altas, 1.000 euros, 1.500 euros, 2.500 euros. Un total de 5.000 euros en los últimos 3 meses. ¿Conoce a este tal Rojas? Pregunté frunciendo el ceño. El hombre negó con la cabeza. No, pero su madre estaba muy asustada. Se aferraba a estos papeles, seguro que es algo grave. Yo temblaba. Mi madre no tenía tanto dinero. Quizá no se atrevió a decírselo por miedo, dijo él, compasivo. Investíguelo. Yo solo puedo ayudar hasta aquí. Le di las gracias y volví a entrar. Cada paso era como si una losa me aplastara el pecho. Mi madre, una mujer que vivía con lo justo, ¿cómo podía haber transferido tanto dinero? ¿Y por qué me advirtió que no confiara en nadie de la familia? Justo al llegar a la puerta de la habitación, el teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Mi madre dice que si no vuelves esta noche, esta Navidad no hace falta que vuelvas más. Miré el mensaje sin sentir el más mínimo calor de la persona a la que llamaba marido. Guardé el teléfono y entré. Mi madre se había despertado y miraba por la ventana, con la vista perdida. Me senté a su lado y le puse el pañuelo y los 3 recibos delante. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué se lo diste a un desconocido? ¿De qué tienes tanto miedo que me lo ocultas? Mi madre se sobresaltó, y sus manos temblaron tanto que casi se le caen los papeles. ¿Has visto al hombre que te ha dado esto? Le conté todo. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Guárdalo, que no lo vea nadie, y sobre todo, que no lo vea tu familia política. Mamá, ¿por qué tiene que ver esto con ellos? Pregunté, desconcertada. Me miró, con una mezcla de miedo y una tristeza profunda, la de alguien que ha soportado algo demasiado tiempo. Sofía, escúchame bien. La persona que recibe ese dinero es alguien en quien no puedes confiar en absoluto. Contuve la respiración. ¿Quién es Marcos Rojas? Mi madre cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus sienes. Un largo rato después susurró. Rojas es un hombre que lleva meses acosándome. Dice que si no le doy dinero, destrozará tu vida. Me levanté de un salto, como si me hubieran empujado. ¿Destrozarla? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver él conmigo? Mi madre respiraba con dificultad, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Tiene información, imágenes, pruebas que, si se las enseña a tu familia política, no tendrás escapatoria. Me puse pálida, temblando de pies a cabeza. Mamá, ¿qué imágenes tiene? Negó con la cabeza, con la voz ahogada. ¿Recuerdas el año pasado cuando tú y Alejandro os ibais a casar? Me contaste que ayudaste a un amigo que tuvo un accidente y lo llevaste al hospital. Sí, lo recuerdo. ¿Qué tiene de malo? Me miró como si fuera a decirme lo más doloroso del mundo. Alguien hizo fotos mientras lo abrazabas en el hospital, inventó una historia y se las dio a Rojas. Te ha estado amenazando, diciendo que si no le pagaba, se las enviaría a tus suegros y te acusaría de haberle sido infiel a Alejandro antes de la boda. Caí sentada en la silla, con las manos heladas y un nudo en la garganta. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Rompió a llorar. Miedo de que tus suegros te culparan de todo. Miedo de que sufrieras. Reuní dinero, pedí prestado, todo para que te dejara en paz y pudieras vivir tranquila. Pensé que sería solo una vez, pero cada vez pedía más. Se me acabaron los ahorros, así que tuve que usar el dinero que me regalaron para las fiestas y vender el oro de la boda que me dejó tu padre. Me mordí el labio hasta hacerme sangre. El odio me subía por la garganta. Una mujer tan buena como mi madre, teniendo que lidiar con un chantajista solo para proteger mi honor. Le cogí la mano, temblando sin control. Mamá, no voy a permitir que esto siga. Tengo que ver a ese hombre. No, gritó, horrorizada. No seas impulsiva. Dijo que si te enterabas, lo haría todo público de inmediato. Ya no tengo miedo, mamá, le apreté la mano. ¿Y si mi familia política se cree unas fotos manipuladas? Entonces tampoco necesito volver a esa casa. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Me giré, sobresaltada. Mi suegra, Beatriz, estaba en el umbral, con una mirada afilada como un cuchillo. Nos miró a mí y luego a los papeles que tenía en la mano. Su voz sonó gélida. Sofía, ¿qué es esto? ¿Qué nos estás ocultando? Me quedé helada al ver a mi suegra bloqueando la puerta. Beatriz se cruzó de brazos, con una mirada tan penetrante que parecía capaz de desgarrar la ropa. Esa mirada nunca había sido amable conmigo, pero hoy era peor que el desprecio. Era sospecha, escrutinio, una inquisición hasta el fondo del alma. Mi madre reaccionó al instante, escondiendo los papeles bajo la manta, pero eso solo avivó las sospechas de Beatriz. Sofía, ¿qué nos estás ocultando?, repitió, entrando en la habitación. Su voz se volvió más dura. Tu marido me dijo que habías abandonado tus responsabilidades para quedarte aquí.
He venido a ver qué pasaba y te encuentro escondiendo algo en la habitación de tu madre. Apreté los puños y respiré hondo para calmarme. Con todo el respeto, mamá Beatriz, esto es un asunto privado de mi familia, no tiene nada que ver con la nuestra. Beatriz soltó una risa seca y estridente. ¿Privado? ¿La mujer de mi hijo tiene asuntos privados? ¿Vives en nuestra casa, comes en nuestra casa, te beneficias de nuestra familia? ¿Y ahora me hablas de asuntos privados? Miré a mi madre y vi que temblaba de miedo. La ayudé a recostarse en la almohada y me interpuse delante de la cama. Mi voz sonó baja pero firme. La respeto, pero esto no se lo puedo contar. No es asunto de la familia. Beatriz levantó la barbilla, recalcando cada palabra. ¿Que no es asunto nuestro? Toda mi familia está esperando que vuelvas para preparar la cena de Nochebuena y tú llevas días escondida aquí. Ahora contéstame. ¿Qué son esos papeles? Intenté esquivarla, pero se abalanzó, arrancó la manta y sacó los 3 recibos y el pañuelo. Mi madre intentó recuperarlos, pero fue demasiado tarde. Beatriz los cogió, sus ojos recorrieron las líneas rápidamente y se quedó paralizada, con los labios apretados en una mueca de hielo. Transferencias. Tu madre le ha transferido más de 5.000 euros a otro hombre. ¿Quién es este Marcos Rojas? ¿Un antiguo amante o está encubriendo a alguien? La sangre me hirvió, sentí un calor que me subía por todo el cuerpo. Mamá Beatriz, no diga tonterías. Esto no es asunto suyo. Pero ella no se detuvo. Sacó el móvil y marcó el número de Alejandro delante de mí. Ven al hospital ahora mismo. Acabo de descubrir que tu mujer nos está ocultando algo muy grave, posiblemente relacionado con una infidelidad antes del matrimonio. «He dicho que no es verdad», grité, ahogada. «No invente historias». Pero Beatriz no me escuchaba. Se giró y me puso los papeles en la cara. «¿O es que tienes miedo? ¿Miedo de que descubramos que tuviste algo con otro hombre?» Apreté los dientes con tanta fuerza que casi me los rompo. Mi voz se volvió gélida. Si dice una sola palabra ofensiva más, no respondo de mis actos. «Sofía, no», susurró mi madre intentando tocarme. «Deja que hable». Pero Beatriz ya se había vuelto hacia mi madre, con desprecio. «Señora Elena, ¿así educa a su hija? ¿Ahora me levanta la voz? Dígame qué esconde. ¿A qué hombre le ha dado el dinero? ¿O es que teme que se descubra el pasado de su hija?» Al oír eso no pude más. Me interpuse entre las dos, mirando a mi suegra a los ojos, sin vacilar. No tiene derecho a insultar a mi madre, y mucho menos a acusarme sin saber nada. Beatriz se cruzó de brazos y sonrió con frialdad. «Pues habla. Una sola frase. ¿Qué son estas transferencias?» Apreté los puños, los nudillos blancos por la rabia. Es porque a mi madre la están chantajeando. Es porque está intentando protegerme. No es la historia sucia que usted se está imaginando. Pero al oír eso, Beatriz se echó a reír. ¿Chantaje? ¿Qué película te montas? ¿Chantaje de qué? Si no tuvieras nada que ocultar, nadie te chantajearía. ¿O es que hiciste algo turbio y por eso tienen algo contra ti? Vi a mi madre empezar a llorar, llevándose una mano al pecho, respirando con dificultad. «Mamá, ¿estás bien?» «Respira hondo», grité. Pero Beatriz no paraba. Seguía con sus insinuaciones. «He acertado, ¿verdad? Por eso tu madre reacciona así». Me giré bruscamente, con la cara ardiendo de ira. «Cállese. Esto es un hospital, está alterando a mi madre». Justo en ese momento, Alejandro entró de golpe, con los ojos helados y la voz pesada como una piedra. «Sofía, mi madre dice que estás ocultando algo muy grave. Explícate». Yo estaba ayudando a mi madre a incorporarse, abanicándola suavemente. Me giré hacia Alejandro, deseando que viera una única verdad. Mi madre estaba al borde del colapso por las humillaciones y la presión. «Alejandro, a mi madre la están chantajeando. No tiene nada que ver contigo. No dejes que tu madre empeore las cosas». Pero Alejandro no miró a mi madre, ni a mí. Cogió los recibos y los golpeó contra la bandeja metálica junto a la cama. «¿Dices que no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué la chantajean? ¿Por algo tuyo? ¿Qué hiciste para que tu madre tuviera que ocultarlo y pagar?» Me quedé sin palabras. «No he hecho nada malo». «Pues enséñamelo», gritó Alejandro. «¿Qué fotos? ¿Qué pruebas? Enséñamelas». Mi madre rompió a llorar y me agarró la mano. «No se lo enseñes, Sofía, no lo hagas. Si se lo enseñas, te hundirán». Beatriz dio una patada en el suelo. «¿Lo ves? Cuanto más lo esconde, más sospechoso es». Alejandro me miró con una mezcla de decepción e ira. «Sofía, estás dejando en ridículo a mi familia. Con la Nochebuena a la vuelta de la esquina, ¿te pones a montar este escándalo? ¿No piensas en nadie?» Reí con amargura. «Alejandro, ¿alguien de tu familia ha pensado en mi madre? Está aquí ingresada y nadie ha preguntado por ella». Alejandro se quedó callado unos segundos,
pero solo unos segundos. Se giró hacia su madre y luego me habló como si me diera una orden. Sofía, esta noche tienes que volver. Este asunto lo resolveremos después de Navidad. No puedes permitir que mi familia esté en este caos. Lo miré y me pareció más extraño que un desconocido. Mi madre está gravemente enferma, no me muevo de aquí. Estás eligiendo a tu familia por encima de la mía, insistió. Me levanté de un salto. Estoy eligiendo a la persona que está en una cama de hospital. Y punto. Sofía, gritó Beatriz, ¿le contestas a tu suegra en un hospital? ¿Quieres seguir siendo mi nuera? Mi madre empezó a respirar con más dificultad. Sus manos temblaban violentamente. Me entró el pánico. Mamá, mamá. El monitor cardíaco empezó a parpadear en rojo. Apreté el botón de llamada a las enfermeras. Frenética. En medio del caos, oí la voz entrecortada de mi madre. Sofía, no vuelvas con ellos. Justo antes de desmayarse, pronunció una última frase que dejó a todos helados. Su familia no vale la pena que arriesgue mi vida por ella. El sonido de la alarma del monitor resonó, estridente, haciendo que todo en la habitación pareciera estallar. Mientras abrazaba a mi madre, gritaba pidiendo a las enfermeras. Mi madre se desplomó hacia un lado, con los ojos en blanco y la respiración entrecortada, como si estuviera a punto de cruzar el último umbral. Las enfermeras y un médico entraron corriendo. Alejandro y mi suegra se pegaron a la pared, con el rostro pálido, pero sin poder ocultar la molestia en sus miradas. Una enfermera me apartó con suavidad pero con firmeza, y se llevaron a mi madre a la UCI. Corrí tras ellos, pero el médico me detuvo. La familia tiene que esperar fuera. Haremos todo lo posible. La puerta de la UCI se cerró de golpe delante de mí. El sonido fue como una puñalada en el pecho. Me apoyé en la pared, sintiendo que el cuerpo se me aflojaba, y las lágrimas empezaron a brotar sin control. Sentía una mezcla de miedo y rabia tan intensa que quería gritar. Pero a mi espalda, la voz de Beatriz resonó, fría como el hielo, sin una pizca de compasión. Ya estaba delicada de por sí, pero hablándole así a tus mayores, es normal que tu madre sufriera un shock. Me giré, con los ojos enrojecidos. ¿Qué está diciendo? Mi madre se ha desmayado porque usted la ha insultado, porque la ha presionado hasta el límite. ¿Cómo puede decir eso? Digo la verdad y por eso te enfadas, replicó, levantando la barbilla. Alejandro, a su lado, permanecía en silencio. Ni me consolaba, ni preguntaba por mi madre. Solo me miraba con fastidio, como si yo fuera la culpable del problema. Me sequé las lágrimas, con la voz ahogada pero firme. Mi madre está en estado crítico. ¿Podrían marcharse, por favor? Beatriz se cruzó de brazos, inmóvil. Esto es un hospital público, no tienes derecho a echarme. Apreté los puños, intentando contenerme para no decir algo de lo que me arrepintiera. Pero quizá había sido demasiado buena, demasiado sumisa. Ahora, con mi madre debatiéndose entre la vida y la muerte, ya no me quedaban fuerzas para ceder. Se lo repito una vez más. Por favor, váyase. Ya ha alterado bastante a mi madre. No deje que tenga que volver a verla. Alejandro se interpuso, impaciente. Sofía, ya basta, te estás pasando. Mi madre solo preguntaba. Si le contestas mal a un mayor, la culpa es tuya. Lo miré, y cada palabra que pronuncié fue como un corte en mi propio corazón. Alejandro, mi madre está en la UCI, y tú solo te preocupas por guardar las apariencias de tu familia. ¿Sabes lo que dijo justo antes de desmayarse? Frunció el ceño. ¿Qué dijo? Dijo, articulé lenta y claramente. Su familia no vale la pena que arriesgue mi vida por ella. La frase dejó a Alejandro petrificado, pero no por dolor, sino por rabia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está insultando a mi familia? Reí, una risa amarga y ahogada. No, quiere decir que está desesperada por el dolor. Sea como sea, esta noche tienes que volver, replicó Alejandro apretando los dientes. Lo de tu madre, que lo solucionen en el hospital. Lo miré como si fuera un extraño. Alejandro, te lo digo claramente. No pienso moverme de este hospital ni un solo minuto. Pues entonces no hace falta que vuelvas más a nuestra casa, intervino Beatriz. Sus palabras resonaron justo cuando el médico abría la puerta, con rostro serio. ¿Familiares de la señora Elena? Me abalancé hacia él. Soy yo, su hija. El médico me miró, y luego a Alejandro y a Beatriz, como sopesando quién era realmente el familiar. Hemos conseguido estabilizar a la paciente, pero su estado es muy grave. Si vuelve a sufrir una situación de estrés, podría ser fatal. Asentí, mientras las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Lo entiendo, no dejaré que nadie vuelva a alterarla. Sobre todo, enfatizó el médico, es absolutamente crucial que no sufra ninguna presión psicológica. Una vez más, podría ser irreversible. Me giré bruscamente y miré a mi suegra a los ojos. ¿Ha oído al médico?
Si vuelve a decir algo que altere a mi madre, aténgase a las consecuencias. Beatriz se puso lívida. ¿Te atreves a amenazar a tu suegra? Solo le estoy repitiendo las palabras del médico, respondí, con una calma gélida. La vida de una persona no es un juego. Iba a replicar, pero Alejandro la agarró del brazo. Mamá, vámonos. Deja que Sofía se encargue. Beatriz se soltó bruscamente. No me voy hasta que sepa la verdad. Su madre le da dinero a otro hombre. A saber qué tiene que ver eso con la nuera de mi casa. Justo en ese momento, sacaron a mi madre de la UCI en una camilla. Estaba pálida, con una mascarilla de oxígeno. Aún no estaba consciente, pero su mano se contrajo ligeramente, como si temiera que alguien descubriera el secreto que tanto se esforzaba por guardar. Me puse junto a la camilla, protegiéndola. Ese asunto no tiene nada que ver con su familia. Es cosa de mi madre y mía, y yo lo resolveré. Sofía, acláralo ya, insistió Alejandro. ¿Hiciste algo malo antes de casarte? Esa fue la última pregunta que resquebrajó mi corazón. Lo miré a los ojos, sin apartar la vista. Alejandro, te pregunto una cosa. Si alguien te enseñara fotos manipuladas, si te contaran mentiras, si te inventaran una historia, ¿creerías a tu mujer o a un desconocido? Alejandro se quedó en silencio. Y ese silencio fue respuesta suficiente. ¿Creer qué? Intervino Beatriz. Con mis propios ojos he visto cómo tu madre lo ocultaba todo. Donde hay humo, hay fuego. Apreté el pañuelo manchado de sangre de mi madre, con un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Pero justo en ese instante mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. Era la voz grave y familiar del hombre de antes. Señorita Sofía, soy yo. He recordado algo más. Cuando llevé a su madre al hospital, lloraba mucho. Dijo que ese tal Rojas no solo la chantajeaba a ella, sino que también tenía alguna relación con su marido. Caí sentada en una silla, con los oídos zumbando. Alejandro palideció. ¿Quién? ¿Quién ha dicho algo de mí? Beatriz se abalanzó sobre mí. Sofía, dame ese teléfono. ¿Quién está diciendo esas sandeces? Pero yo ya no oía nada, solo el latido caótico de mi corazón, como martillazos en mi cabeza. La voz al otro lado continuó, palabra por palabra. Señorita Sofía, su madre dijo que Rojas y su marido se conocían muy bien, y que era posible que fuera su propio marido quien le dio la información y las fotos. Estaba en shock. Mis brazos cayeron, inertes, y el teléfono casi se me resbala de la mano. Sofía, ¿quién dice eso? Pásamelo, gritó Alejandro. Levanté lentamente la cabeza y miré a mi marido, el hombre en quien había confiado, a quien consideraba mi apoyo. Pero en ese momento, a mis ojos, se había convertido en un completo desconocido. Alcé la cabeza y miré fijamente a Alejandro. Sus párpados parpadeaban sin cesar, evitando mi mirada como si ocultara algo. Mi suegra se acercó para arrebatarme el teléfono, pero lo retiré rápidamente. «Que todo el mundo se calle», grité. Mi voz resonó en todo el pasillo, no porque quisiera gritar, sino porque si no lo hacía, me derrumbaría allí mismo. Alejandro se quedó helado, y Beatriz me miró con furia. «Sofía, ¿qué haces? ¿Me estás faltando al respeto?» Ya no la miré a ella, solo miré a Alejandro. «Alejandro, contéstame. ¿Conoces a un tal Rojas?» Se detuvo un instante. Ese instante fue suficiente para saber que algo no iba bien. No respondió demasiado rápido. «No lo conozco». Lo miré durante un largo rato, y luego volví a preguntar, con una voz profunda que parecía resonar en el alma. «Entonces, ¿por qué mi madre, justo antes de desmayarse, dijo que Rojas tenía algo que ver contigo? Ella no conoce a nadie de tu familia». Beatriz soltó una risa despectiva. «Venga ya, tu madre está delirando. Con lo enferma que está, ¿vas a creer lo que dice?» Me volví hacia ella. «Si vuelve a decir la palabra delirando sobre mi madre, se arrepentirá». Beatriz retrocedió medio paso, sorprendida. Alejandro, mientras tanto, no paraba de moverse, con la respiración agitada, como si el suelo le quemara. Me acerqué a él. «Alejandro, te lo pregunto por última vez. ¿Conoces a Rojas?» «¿Sí o no?» Se mordió el labio. 1 segundo, 2, 3. En 3 años de casados nunca lo había visto tardar tanto en responder a una pregunta sencilla. Finalmente dijo, «Lo conozco, pero solo de vista». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el corazón. Mi suegra se giró hacia él. «¿Que conoces a quién?» Su voz era aguda, una mezcla de pánico y sospecha. Alejandro tragó saliva. «Lo vi una vez, en una cena con unos amigos. Solo una vez». Sonreí levemente, una sonrisa que dolía más que el llanto. «Lo viste una vez, y él sabe mi nombre, dónde vivo e incluso lo que me pasó el año pasado». «Yo no sé cómo lo sabe», tartamudeó Alejandro. Me acerqué más, hablando bajo pero con claridad. «¿O se lo contaste tú?» «Estás loca, Sofía.
Soy tu marido. ¿Crees que te haría daño? Pero su voz temblaba. Era un temblor inconfundible. Una enfermera se acercó y nos recordó en voz baja. Esto es un hospital, por favor, no discutan. Los pacientes necesitan silencio. Asentí, intentando calmarme, pero por dentro todo era un torbellino. Entré en la habitación donde mi madre estaba en observación. Yacía inmóvil, respirando más tranquila. Miré su rostro demacrado y sentí una punzada de dolor. Mi madre, una mujer humilde que solo había sabido sacrificarse, teniendo que preocuparse por mí hasta el punto de desmayarse. Sofía, perdona por haberme alterado antes, dijo Alejandro en voz baja, a mi espalda. No me gire. ¿Desde cuándo conoces a Rojas? Ya te lo he dicho. Solo lo vi una vez, respondió, nervioso. Mientes, lo interrumpí. Si solo lo hubieras visto una vez, no conocería cada detalle de nuestra vida. Alejandro guardó silencio. Me giré, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. ¿Le diste tú mis fotos? ¿Yo? ¿Para qué iba a hacer algo así? Preguntó, aterrado. Lo miré profundamente y dije lentamente. ¿A cambio de algo? ¿Dinero? ¿Favores? ¿La confianza de tus amigos? ¿O para castigarme por lo del año pasado, que sé que no te gustó? Alejandro, ¿crees que no me di cuenta? El que ayudara a mi amigo accidentado te molestó durante todo un año. No es verdad, tartamudeó retrocediendo. Si no lo hiciste, dije, dejándolo sin palabras, entonces ¿por qué, justo cuando mi madre empezó a hacer las transferencias, tu cuenta recibió 1.500 euros de un desconocido con las iniciales MR? Su rostro se volvió ceniciento. No me equivocaba. Recordé de repente que, hacía meses, vi un mensaje en su móvil que notificaba un ingreso inesperado. Cuando le pregunté, me dijo que un amigo le había devuelto un préstamo. Ahora, todas las piezas encajaban con una precisión aterradora. Eso era dinero de un negocio. Lo miré, ya no con sorpresa, sino con una decepción que me ahogaba. Un negocio con alguien cuyas iniciales en la transferencia son MR. ¿Crees que no sé leer? Alejandro retrocedió del todo, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados. Mi suegra, que estaba detrás, también empezó a palidecer. Miró a su hijo y luego a mí, con una confusión genuina en su rostro habitualmente arrogante. Alejandro, ¿de verdad recibiste dinero de ese hombre? Alejandro no pudo responder. Se giró, pasándose las manos por el pelo. Su silencio era la respuesta más clara. Me volví hacia mi suegra. Se lo dije. Esto era un asunto de mi madre. Su familia no tenía derecho a meterse. Si no me hubiera presionado para volver a casa a ejercer de esclava para la Nochebuena, nada de esto habría llegado a este punto. Beatriz por primera vez se vio acorralada. Miró a Alejandro, con la voz temblorosa. Alejandro, di algo. ¿Por qué no sabía nada de esto? Porque al principio solo me pidió un pequeño favor, gritó Alejandro, como un animal acorralado. Dijo que guardara unas fotos de unas amigas por si acaso. No sabía que era un cabrón. No sabía que iba a usar esas fotos para chantajear a mi suegra. Mientes, dije, con frialdad. Si no lo sabías, ¿por qué aceptaste el dinero? Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba blanco como el papel. Pronuncié mi conclusión, palabra por palabra, como si dejara caer piedras al suelo. Alejandro, has vendido a tu mujer. Has empujado indirectamente a mi madre al miedo. ¿Crees que eso tiene perdón? Sofía, no fue a propósito. Solo pensé que no pasaría nada, balbuceó. ¿Que no pasaría nada? Reí, con un dolor inmenso. Mi madre ha enfermado, ha tenido que esconderse, pedir prestado, vender su oro para proteger mi honor. Y tú, mientras tanto, aceptabas dinero del hombre que la chantajeaba. Alejandro, ¿todavía te consideras una persona? Alejandro se derrumbó en una silla, con la cabeza gacha, sin poder decir nada más. Mi suegra se quedó quieta, con el rostro paralizado, como si la hubieran abofeteado. Me miró a mí, luego a su hijo, y soltó un largo suspiro, un suspiro tan pesado que parecía una renuncia, y entonces dijo algo que nunca pensé que oiría. Lo siento, Gia. Todo el pasillo quedó en silencio. Beatriz, la mujer arrogante que nunca se había doblegado ante nadie, me estaba pidiendo perdón. Pero en ese momento no sentí alivio, porque sabía que esto era solo el principio de la verdad, y el tal Rojas aún no había terminado. Tras el enorme shock, el pasillo se sumió en el silencio, roto solo por el sonido rítmico del respirador en la habitación de mi madre. De pie junto a su cama, le sostenía la mano, notándola delgada y helada. Quería llorar, pero las lágrimas se me habían secado. Alejandro estaba hundido en una silla, con los hombros temblando.
En 3 años de matrimonio, nunca lo había visto tan perdido. Pero su arrepentimiento, fuera real o fingido, no podía borrar lo que había pasado. Mi suegra permanecía inmóvil, con los ojos enrojecidos. Miraba a su hijo como si no pudiera creerlo. Alejandro, pensaba que ya eras un hombre, que sabías distinguir el bien del mal. ¿Cómo te has metido con gente así? No. No imaginé que fuera tan cabrón, se lamentó Alejandro, tapándose la cara. Pensé que solo hablaba por hablar. No sabía que estaba chantajeando a mi suegra. Me giré hacia él con la voz ahogada pero firme. No lo sabías de verdad, o simplemente no te importó y lo dejaste pasar. Alejandro abrió la boca, pero no pudo explicarse, y ese silencio me hizo comprender que, si todo no hubiera salido a la luz, él nunca habría hablado. Cogí los 3 recibos de transferencia y los miré fijamente. Cada cifra en ellos era una gota de sudor de mi madre, una humillación silenciosa que tuvo que soportar. De repente, mi teléfono vibró. Otra vez, un número desconocido. No quería contestar, pero un presentimiento me dijo que había llegado el momento de enfrentarme a ello. Señorita Sofía, parece que ya lo sabe todo, dijo la voz familiar, la de ese hombre al que nunca había visto pero que había puesto mi vida patas arriba. Me sorprende que lo haya descubierto tan rápido. Apreté el teléfono. ¿Qué quiere? ¿Por qué le ha hecho esto a mi madre? La que se equivocó fue su madre. No llorió con desdén. Yo solo usé lo que tenía en el momento adecuado. Temblé de rabia. ¿Cuánto más dinero quiere? Se lo daré una última vez y terminará con esto. Soltó una carcajada, un sonido helador. ¿Dinero? Ya no quiero dinero. Tengo algo más divertido. Quiero su colaboración. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué colaboración? Tranquila, dijo lentamente, como si disfrutara de mi desconcierto. Quiero verla a solas. Si no viene mañana por la mañana, las fotos se enviarán a toda la familia de su marido. Fue como un rayo. No se atreverá. Ya lo he hecho antes. ¿Por qué no iba a atreverme ahora? 2.500 euros por comprar silencio no es nada comparado con arruinarle la Navidad a toda una familia. Alejandro me arrebató el teléfono. Tú, ¿quién coño eres? Como le toques un pelo a mi mujer, te juro que te mato. Pero él solo rió con desdén. ¿Quién habla? Ah, el marido inútil de la señorita Sofía. Cállate, esto ya no tiene nada que ver contigo. Voy a denunciarte a la policía. Te voy a demandar, gritó Alejandro, apretando los dientes. ¿Demandarme por qué? Dijo, como si lo provocara. Yo no he pedido dinero. Solo he recordado un par de anécdotas. Además, tú colaboraste conmigo antes, ¿no te acuerdas? Alejandro se levantó de un salto, lívido. Sofía, no le creas, yo no he hecho nada. Lo miré. Tenía los ojos rojos, los labios temblorosos. Estaba empapado en sudor. Su negación era tan débil como una hoja en medio de una tormenta. Le quité el teléfono. Si quiere verme, dígame dónde. Hotel de las Letras. Habitación 406. Esta noche antes de las 9. Venga sola. Si viene acompañada, enviaré las fotos al instante. Y colgó, sin dudar, sin un ápice de miedo. Me quedé inmóvil, con un caos de miedo, ira y amargura en mi interior. Sofía, no vayas, es peligroso. Se abalanzó Alejandro. Lo miré, con una expresión que hasta a mí me dio escalofríos. Alejandro, no tienes derecho a detenerme. Tú le abriste la puerta de mi vida, ahora me toca a mí cerrarla. Lo siento, pero ir sola es muy peligroso. Iré contigo, insistió, cogiéndome de la mano. Me suelté bruscamente con voz afilada. ¿Para que te tenga cogido por donde más te duele? Alejandro se quedó mudo. Sofía, ¿qué piensas hacer? Preguntó mi suegra, con voz temblorosa. Respiré hondo. Voy a verlo. Tengo que recuperar esas fotos. Tengo que acabar con esto. Si no, mi madre no lo soportará. No puedes, negó Beatriz con la cabeza. Eres una mujer, sola con él. ¿Y si te hace algo? Me giré hacia ella con voz baja pero firme. No me queda otra opción. Sofía, haré lo que quieras, suplicó Alejandro. Lo siento, me equivoqué, pero no vayas a verlo. Lo miré, sin rencor, sin rabia, solo con un sentimiento de abandono que me ahogaba. Alejandro, ¿le has pedido perdón a mi madre? ¿Te has disculpado por aceptar su dinero? ¿Por dejar que la arrastrara a esta situación? Alejandro se quedó sin palabras. Bajó la cabeza incapaz de seguir hablando. Me volví hacia mi madre. Yacía inmóvil, con la mascarilla de oxígeno, ajena a la tormenta que nos estaba devorando. Le acaricié la mano y susurré. Mamá, te prometo que te protegeré. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Cogí mi abrigo y mi bolso. Me erguí, con la cabeza alta, y salí de la habitación. ¡Sofía! ¿A dónde vas? Corrió Alejandro tras de mí. A verlo, dije.
Cortante. Sofía, no lo hagas, gritó Beatriz aterrada. Deja que llame a la familia, deja que te acompañe. Negué con la cabeza. No. Me quiere a mí sola. No le daré ninguna excusa para que publique las fotos. Sofía, te lo suplico, gritó Alejandro. Me giré y lo miré por última vez. Alejandro, si de verdad quieres arreglar las cosas, quédate quieto. No hagas nada que lo empeore todo. Y me fui. Mis pasos resonaban en el largo y silencioso pasillo. La luz amarillenta iluminaba mi figura, pequeña pero firme. Noche del 23 de diciembre, fuera el cierzo aullaba. Caminaba hacia la oscuridad, donde un hombre me esperaba con un plan cuya profundidad desconocía. Pero sabía una cosa, ya no tenía miedo. Esa noche me enfrentaría a la verdad. Salí del hospital en la noche gélida del 23 de diciembre. El cierzo soplaba con una fuerza que parecía querer empujarme hacia atrás, pero cuanto más soplaba, más rápido caminaba yo. Sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, pero si retrocedía, mi madre viviría con miedo el resto de su vida. No iba a permitirlo. El camino al Hotel de las Letras no era largo, pero cada paso era como arrastrar una pesada piedra. Llamé a un taxi, y sentada en el asiento trasero, me sentía como si estuviera sobre brasas. Las farolas amarillentas barrían mi rostro, frío como el acero. En ese momento ya no era la mujer frágil de siempre. Solo pensaba una cosa. Si se atrevía a tocar a mi madre una vez más, lucharía hasta el final. El taxi paró frente al hotel, un edificio antiguo con un letrero de luces rojas parpadeantes. No era un lugar decente, pero era el lugar que él había elegido para presionarme. Apreté la correa del bolso y entré. El vestíbulo era estrecho, con paredes amarillentas y olor a humedad. La recepcionista me miró con recelo. Habitación 406, dije. Cortante. Me miró de arriba abajo, sorprendida, y bajó la voz. ¿Vienes sola? Asentí. Tenga cuidado, dijo, nerviosa. Ese hombre da mucho miedo. No respondí, simplemente subí. Con cada escalón el corazón se me subía a la garganta. Al llegar al cuarto piso, el pasillo era estrecho, iluminado por una luz amarilla y fría que se proyectaba sobre puertas cerradas. Me paré frente a la 406. Tenía las manos sudorosas. Llamé a la puerta. Sonó un clic, la puerta se entreabrió, un ojo me observó y luego se abrió del todo. Allí estaba él. Alto, con una camisa negra y un reloj brillante en la muñeca. Su rostro era inexpresivo, con una media sonrisa burlona en los labios. Señorita Sofía, por fin ha llegado. Entré directamente, sin bajar la cabeza, sin temblar. ¿Qué quiere? Hable rápido. Cerró la puerta y echó 2 cerrojos. El sonido me heló la espalda, pero no lo demostré. Sirvió agua lentamente y se sentó en una silla frente a la cama. Me gustan las mujeres fuertes como usted, sonrió con desdén. Ni lloriqueos ni súplicas. Se la ve muy diferente a la de la foto del año pasado. Deme las fotos, apreté los puños. Qué impaciente, arqueó una ceja. Aún no le he dicho mis condiciones. ¿Cuánto quiere? Insistí. Se ha hecho reír. Ya le he dicho que no quiero más dinero. Tengo algo más divertido. Quiero que limpie usted misma el desastre que ha provocado su marido. Me quedé helada. Abel Claro acercó la silla con una mirada gélida. Alejandro, su marido, me debe un gran favor. Guardé sus fotos para asegurarme de que hiciera lo que yo quería. Pero, desde que usted lo descubrió, ha desaparecido. Me ha bloqueado el número y no se atreve a verme. ¿Qué quería que hiciera? Tenía deudas de juego y me pidió ayuda. A cambio de que yo le pagara a sus acreedores, él me pasaría información interna de su empresa, sonrió. Pero no lo hizo. Huyó, así que busqué otra forma. Su madre. Y fue muy ingenua. Pagó tan rápido como alguien que teme que se descubra un secreto. Apreté los dientes con dolor. Alejandro no sabía que estaba chantajeando a mi madre. ¿Que no lo sabía? Rió a carcajadas. ¿Y entonces por qué aceptó los 1.500 euros que le di? ¿Para comprarse un abrigo nuevo? Miente, le espeté. Se inclinó hacia mí, con una mirada afilada. Pregúntele a su marido si miento. Temblé de ira, con el pecho ardiendo. He venido a por las fotos, no a escuchar sus calumnias. Rojas se levantó, abrió un cajón y sacó un pendrive negro. Aquí está todo. Fotos, vídeos, mensajes falsos. Todo. Con un solo clic, mañana sus suegros tendrán una Navidad muy entretenida. Démelo, dije, con las manos blancas por la presión. Ya le he dicho que quiero colaborar. Yo no colaboro con gente como usted. ¿No? Se acercó tanto que olí su aliento a tabaco. Entonces, ¿ya se ha hecho a la idea de que su familia política la despedace? ¿Cree que la quieren? ¿Cree que su marido se atreverá a defenderla? Se inclinarán hacia mí,
porque Alejandro me ha dado demasiadas oportunidades. Aparté su mano de un manotazo y retrocedí. ¿Qué quiere? Mi voz era gelida. Solo tiene que hacer una cosa muy simple, dijo, sin quitarle los ojos al pendrive. Convencer a Alejandro de que vuelva a trabajar para mí y cumpla con lo que me debe. Cuando lo haga, borraré las fotos. Me quedé como si me hubiera caído un rayo encima. ¿Está loco? Quiere arrastrar a mi marido a la delincuencia. Piense lo que quiera, pero soy el más cuerdo de esta historia, sonrió. No querrá que Alejandro acabe en la cárcel, ¿verdad? Deudas, juego, filtración de información. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No haré lo que me pida, apreté el bolso. Pues entonces, que tenga usted una nochebuena memorable, se encogió de hombros. Enviaré las fotos justo a medianoche. Respiré hondo intentando no gritar. Si lo hace, lo denunciaré. ¿Y quién la va a creer? Rió a carcajadas. ¿Su familia política? ¿Su madre, que está en el hospital? ¿Podrá protegerla? Temblé de rabia. Me enseñó el pendrive, balanceándolo. Última oportunidad. ¿Sí o no? Lo miré ya no con miedo, sino con un odio ardiente. Olvida una cosa. ¿El qué? Arqueó una ceja. Yo puedo tener miedo, dije. Palabra por palabra. Pero mi madre no morirá de miedo. No dejaré que nos presione más. Así que elige el camino difícil, sonrió. Respiré hondo y, de repente, me abalancé sobre él, arrebatándole el pendrive. No se lo esperaba. Corrí hacia la puerta. «Sofía, ¿cómo te pille?», gritó Rojas. Se lanzó hacia mí. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo por el estrecho pasillo. Oía sus pasos persiguiéndome. Corrí como si mi madre me estuviera esperando al final del pasillo. En las escaleras, resbalé y casi me caigo. «Para», gritó. Pero no me detuve. Bajé los escalones de 3 en 3, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Al llegar al vestíbulo, empujé la puerta del hotel y salí al frío de la noche, abrazando el pendrive. A mi espalda, sus pasos seguían resonando, furiosos. Esta guerra no había hecho más que empezar. Salí disparada del hotel hacia el viento helado, con la mano aferrada al pendrive. No me atreví a mirar atrás, solo oía los pasos de Rojas persiguiéndome. «Sofía, para», su voz resonó en la noche. Crucé la calle corriendo, ignorando los claxones de los coches. Una llovizna fina había empezado a caer, dejando el asfalto resbaladizo. Cada paso era un riesgo, pero no podía caerme. Si me caía, el pendrive volvería a sus manos. Me metí en un callejón estrecho. Un error. Sus zapatos resonaban cada vez más cerca. «No creas que vas a escapar». Jadeando me escurrí entre 2 motos y salí a la calle principal al final del callejón. Justo en ese momento, sonó el motor de una moto a mi espalda. «Sofía, sube rápido». Me giré, sorprendida. Era el hombre que había llevado a mi madre al hospital. El que se llamaba David. Llevaba casco y la moto estaba encendida. «¡Rápido, te está alcanzando!», gritó. Salté a la parte de atrás, sin soltar el pendrive. La moto arrancó justo cuando Rojas llegaba a la esquina del callejón. «¡Parad!», gritó. La moto se abrió paso entre el escaso tráfico nocturno. El viento me golpeaba la cara con una fuerza heladora. Normalmente me daba miedo la velocidad, pero en ese momento, cuanto más rápido íbamos, más segura me sentía. «¿Qué te ha hecho?», preguntó David, con voz firme. «¡Chantaje!», grité por encima del viento. «Tiene fotos falsas mías». Ya me lo imaginaba. Conozco a esta gentuza. Ten cuidado. Giramos hacia una calle tranquila junto a un canal. Unos minutos después, redujo la velocidad y paró junto a un muro. «Aquí estamos a salvo», de momento dijo, respirando hondo. Me llevé una mano al pecho, intentando recuperar el aliento, empapada en sudor frío. «¿Aún tienes lo que él quiere?», me preguntó. Levanté el pendrive. Sí, por esto se ha vuelto loco. No se rendirá fácilmente a Shintiu. «¿Cómo sabías que estaba en peligro?», pregunté, con la voz aún temblorosa. «En el hospital, vi a tu marido y a tu suegra con una actitud muy extraña. Te busqué abajo, y cuando subí, oí la discusión. Me preocupé y me quedé fuera escuchando. Supe que era algo grave. Bajé la cabeza, avergonzada y dolida. «No sé hasta qué punto tiene culpa tu marido», dijo en voz baja, «pero vi a tu madre llorar hasta quedarse sin aliento. Un hombre decente no permite que su suegra sufra así». «Tienes razón», susurré, y las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. Un rato después me dijo: «Te llevaré de vuelta al hospital, no puedes estar sola esta noche». Asentí. Al llegar me dijo: «Sofía, ese tipo no es cualquiera. Si ha estado vigilando a tu madre durante meses, es capaz de cualquier cosa. No dejaré que vuelva a tocar a mi familia», apreté el pendrive. Me dio las gracias y se fue.
Me quedé mirando el pequeño dispositivo que contenía el secreto que había destrozado a mi familia. Entré en el hospital. La tercera planta estaba desierta. Delante de la habitación de mi madre me detuve. Dentro, Alejandro estaba apoyado en la pared, agotado. Mi suegra estaba sentada en una silla. Ambos se giraron al verme. «Sofía, ¿estás bien?», se acercó Alejandro, con voz temblorosa. «Te he estado llamando. Estoy bien aparte la vista». Vio el pendrive en mi mano. «¿Lo has recuperado?». No respondí. Entré en la habitación y le toqué la frente a mi madre. Seguía durmiendo, pálida. Sofía se levantó. «Beatriz, he estado pensando. No vuelvas a hacer una locura así. Ese hombre es peligroso». «No he hecho ninguna locura», la miré agotada. «Lo he hecho por mi madre». Sofía susurró. «Alejandro, por favor, no me trates como a un enemigo. Me equivoqué, pero no sabía que estaba chantajeando a tu madre». Alejandro, me giré hacia él, con la voz rota por el dolor. «Aceptaste su dinero. Me lo ocultaste. No protegiste a mi madre cuando más te necesitaba. Te pusiste del lado de tu familia sin preguntarle a ella ni una sola vez. Ya no sé qué puedo creerme de ti. Te juro que no quería hacerte daño». Se acercó intentando cogerme la mano. Me equivoqué por ingenuo. Me aparté. Justo entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Era él. Puse el altavoz. No quería más secretos. La voz de Roja sonó, ya no furiosa, sino gélida. «Sofía, corres muy rápido, me gusta». «¿Qué coño quieres ahora?», gritó Alejandro. «Recuperar lo que es mío», rió. «Sofía, ¿crees que con llevarte el pendrive se acaba todo? Qué ingenua. No guardo las fotos en un solo sitio». El teléfono se me cayó al suelo. «Te lo adelanto para que te vayas preparando», continuó, con una voz suave y venenosa. «Esta noche enviaré las fotos al grupo de WhatsApp de tu familia política. Corres muy bien, pero no vas a poder escapar de esta Nochebuena». Colgó. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. «Sofía, ¿qué hacemos?». Alejandro estaba lívido. «Si las envía de verdad…». «Dios mío, no puede ser». Mi suegra retrocedió temblando. De pie entre el miedo de uno y la desesperación de la otra, me di cuenta de que, si no me levantaba, nos hundiríamos todos. Recogí el teléfono, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. «No pasa nada. Si quiere guerra, la tendrá». El primer mensaje llegó justo en ese instante. Nueva imagen en el grupo Familia García. El grupo de WhatsApp familiar, donde estaban todos, suegros, cuñados, primos, sobrinos, el lugar donde una sola chispa podía incendiar el honor de una mujer. Me quedé petrificada. Alejandro me arrebató el teléfono, y allí estaba. «Mirad a vuestra ejemplar nuera. ¿Qué tal un aperitivo antes de Nochebuena?». Una foto. Yo, en el hospital, el año pasado, abrazando a mi amigo accidentado para que no se cayera. Un gesto humano, transformado en algo sucio. «Dios mío», exclamó Beatriz tapándose la boca. «Es un montaje, no es así». Alejandro negaba con la cabeza. Pero en el chat, los comentarios llovían. «¿Le pone los cuernos? Vaya con la nuera perfecta. Con razón no quería venir a casa por su suegra». Sentí que el pecho se me oprimía. Todos hablaban, nadie preguntaba. «Sofía, lo siento, es culpa mía». Alejandro se golpeaba la cabeza contra la pared, desesperado. Beatriz se derrumbó en la silla. «Y yo, qué vergüenza, qué deshonra». Cerré los ojos 2 segundos, solo 2, para que el corazón no me estallara de rabia. Los abrí, con una calma sorprendente. «Mamá Beatriz, Alejandro, calmaos. Esto no ha terminado». Justo entonces, sonó el teléfono de Beatriz. Un mensaje. «Beatriz, tu cuñada está convocando a toda la familia de urgencia. Dicen que Sofía ha sido infiel y que esto se arregla esta noche». «Sofía, hija, ¿qué hacemos?», entró en pánico. «Han convocado a toda la familia». La miré. Su pánico ya no era una crítica, era miedo de verdad. «Iré, Gigi, despacio, pero no para justificarme. Iré para destaparlo todo». «Sofía, voy contigo». Alejandro se acercó, cogiéndome la mano. «Ven, pero no digas nada hasta que yo te lo permita». Lo miré, con una tristeza infinita. Por primera vez desde que nos casamos, me obedeció sin rechistar. Cogimos un taxi a casa de su tío, donde se celebraba la reunión. Era tarde, pero la calle estaba llena de coches. Se oían gritos y murmullos desde fuera. Entré, y casi 30 pares de ojos se giraron hacia mí. «Aquí está, la protagonista. Isabel, mi cuñada», me señaló. «Sofía, explícate. ¿Qué es esa foto abrazando a otro?». De pie en medio del patio, frente a decenas de miradas inquisidoras, no bajé la cabeza, no lloré, no temblé. Saqué el pendrive del bolso. «¿Quieren la verdad? Aquí está todo».
¿Qué pendrive ni qué nada? Frunció el ceño el tío. La foto del grupo es muy clara. Es una foto falsa creada por el hombre que ha estado chantajeando a mi madre, dije, con voz cortante. Hubo un murmullo general. ¿Chantaje? ¿Por qué? Porque está intentando destruir a mi familia. Ha usado fotos manipuladas y mentiras para obligar a mi madre a darle dinero. Ella, por miedo a que mi honor se viera afectado, ha vendido sus joyas, ha gastado sus ahorros, le ha dado más de 5.000 euros. El ambiente se calmó, pero no todos me creyeron. Hablas muy bien, pero ¿dónde están las pruebas?, dijo Isabel. No la miré a ella. Miré a Alejandro. Habla tú. Alejandro se quedó helado. Toda la familia se giró hacia él. Pálido, en medio del patio, confesó. Es verdad, conocí a Rojas. Y recibí dinero de él. Dios mío. Entonces Sofía dice la verdad, exclamó alguien. Pero no sabía que estaba chantajeando a mi suegra, continuó Alejandro temblando. Pensé que era un amigo que me devolvía un préstamo. Lo conoció, interrumpí. Y ese hombre usó mi historia para presionar a mi madre. En este pendrive está todo. Las fotos falsas, los mensajes manipulados. Pues ponlo, dijo el tío. Conecté el pendrive a un portátil. La pantalla mostró las carpetas. Foto original, montaje, mensajes falsos. El tío abrió el montaje. La imagen de mí abrazando a mi amigo, recortada y pegada junto a un hombre desconocido, con la luz alterada. Pero si esto es un montaje cutre, exclamó una prima. Isabel se sonrojó. Ahora mirad la foto real, dije. El tío la abrió. Allí estaba yo, ayudando a mi amigo. Sin abrazos íntimos, sin extraños, sin traición. Silencio absoluto. Sofía, lo siento, te juzgué mal, rompió a llorar Beatriz. La miré, y por primera vez vi lo pequeña que podía llegar a ser. En ese momento, una voz sonó desde la entrada. Perdonen, ¿puedo pasar? Todos se giraron. Me quedé helada. Era David. Me llamo David, dijo, inclinando la cabeza. He sido testigo del chantaje a la madre de Sofía durante meses. He venido a aclararlo todo. ¿Y tú quién eres?, preguntó Alejandro sorprendido. He venido a contar la verdad, dijo David mirándome a mí y luego a todos, y a proteger a su madre, la persona que más respeto merece aquí. El patio se llenó de murmullos. Yo me quedé quieta. Mi corazón latía con fuerza. No de miedo, sino porque sabía que, desde ese momento, la balanza ya no estaba del lado del chantajista. Cuando David entró, el patio entero enmudeció. Se plantó en el centro, con las manos entrelazadas y una mirada seria, la de quien va a decir la verdad. ¿Qué tiene que decir?, preguntó el tío. Voy a contarles todo. Empezó hace 3 meses. Yo era vigilante en el barrio donde la señora Elena, la madre de Sofía, tenía su puesto. Noté que un hombre de abrigo negro merodeaba por allí todas las tardes. Una prima intervino. Qué raro. Al principio pensé que era un conocido, continuó David, pero empezó a vigilarla más de cerca. Un día, lo vi acorralarla en una esquina del mercado. Le enseñó unas fotos de Sofía en el móvil. Apreté el vestido. Mi madre debió de pasar un miedo terrible. Ella lloraba, la voz de David se endureció. Decía que no era real, pero él la amenazó. Con un solo clic. Toda la familia de tu yerno lo sabrá. La señora Elena se arrodilló, suplicándole que no lo hiciera. La gente empezó a susurrar, algunos con lágrimas en los ojos. Yo me quedé paralizada, con el corazón hecho pedazos. La señora Elena le dio todo lo que tenía. David me miró con compasión. Ahorros, préstamos, hasta los pendientes de boda de su difunto marido. Pero él no paró. Bajé la cabeza, con los ojos anegados. El 22 de diciembre, ella le dijo que ya no tenía más dinero. Él la amenazó por última vez. Ella, aterrorizada, corrió a la farmacia a por pastillas para la tensión. Al llegar a la puerta se desplomó. Fui yo quien la recogió. Lloraba sin parar. Me dijo algo que no he podido olvidar. No me importa lo que me pase a mí, con tal de que a mi hija no la llamen una cualquiera. El ambiente se hundió. La familia de mi marido, que antes me criticaba, ahora bajaba la cabeza. Dios mío, ¿y lo ha soportado todo ella sola?, sollozó Beatriz. David se giró hacia Alejandro. Señor Alejandro, ahora le toca a usted. Hace unos meses, Rojas se jactaba en el barrio de que un tipo le había pedido que le guardara unas fotos de su novia para tenerla controlada. Alejandro se estremeció. Lo llamaba Alex, dijo David mirándolo fijamente. Alejandro se derrumbó en una silla, temblando. Dijo que Alejandro le debía dinero, que tenía que pasarle información de su empresa, pero que se echó atrás. Por eso, furioso, fue a por su suegra para vengarse. Alejandro, hijo, ¿qué has hecho?, exclamó un anciano. Fui un estúpido, sollozó Alejandro. Pensé que solo era un juego, no sabía.
No lo sabías, lo interrumpí, con un dolor inmenso, pero mi madre lo ha pagado con su salud, casi con su vida. Y yo he tenido que soportar que toda tu familia me insulte por tú no lo sabía. Alejandro rompió a llorar y se arrodilló ante mí. Sofía, perdóname, me equivoqué. Por favor, no me dejes. Levántate, hijo. Beatriz intentó levantarlo, pero Alejandro la apartó, llorando como un niño. Y ahora, lo más importante, dijo David, sacando un papel arrugado y manchado de sangre del bolsillo. Esto me lo dio la señora Elena antes de desmayarse. Temblé. Era el secreto que mi madre no había podido contarme. David leyó despacio. Si me pasa algo, que alguien le diga a mi hija que no confíe en nadie de su familia política. Alejandro lo sabía todo desde el principio. Fue él quien le dio la primera información a Rojas. Mi hija es inocente. Un plato se estrelló contra el suelo. Beatriz casi se desmaya. No, no puede ser. Sofía, está mintiendo sobre mi hijo, ¿verdad? Yo solo le conté algo sin importancia. Alejandro estaba lívido. Pensé que era mi amigo. Pero su excusa era débil. ¿Mi madre dijo eso de verdad? Pregunté, con la voz rota. Lo oí claramente, asintió David. Temía que te culparan a ti. Por eso lloraba tanto. Comprendí. Mi madre lo sabía todo. Lo había soportado sola para protegerme hasta el agotamiento. Alejandro, golpeó la mesa el tío. Has metido a tu mujer en esto y has dejado que tu suegra lo pague. ¿No tienes vergüenza? Lo siento, lo siento. Alejandro se arrodilló más cerca, abrazándose a mis piernas. Te lo juro, lo arreglaré. Ya es demasiado tarde, negué con la cabeza. Pero esto no ha terminado, dijo David. Rojas no se ha rendido. Pues acabaremos con él antes, dije, con una nueva determinación. Te ayudaré, asintió David. Sofía, no. Es peligroso, gritó Alejandro. Cállate, lo miré, con una frialdad que lo hizo retroceder. A partir de ahora, no tienes derecho a meterte en mis asuntos. Toda la familia se quedó en shock. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sofía, muy lista. A ver si ahora puedes salvar a tu madre y a ti misma. Estoy justo en la puerta de la casa de tu tío. David me arrebató el teléfono. Ha venido. La familia entró en pánico, pero yo ya no temblaba. Me erguí, apreté los puños y respiré hondo. Si quiere ver, me dije, mirando a David y luego a toda mi familia política, hoy me encontrará a mí y a todos los que estamos aquí. Cuando David anunció que Rojas estaba en la puerta, el patio quedó congelado. El silencio era total, solo roto por el silbido del cierzo. Me planté en medio del patio mirando hacia la entrada. David abrió la cancela de hierro, cuyo chirrido pareció anunciar el momento decisivo. Rojas estaba allí. No se escondía, no huía, no tenía miedo. De pie bajo la luz de la farola, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa desafiante. Mi familia política retrocedió instintivamente. Solo David y yo nos acercamos a la puerta. Vaya, qué reunión tan concurrida, se burló Rojas. ¿Piensas usar a toda la familia para asustarme? No lo miré a los ojos, con una calma sorprendente. Los he traído para que escuchen la verdad aquí mismo. ¿La verdad? Paseó la mirada por todos. La verdad es que tengo tus fotos. Una palabra mía y esta familia se desmorona. Ya no puedes asustar a nadie, David se interpuso. Se te acabó el juego. ¿Y tú qué sabes, me tomen todo? David levantó el pendrive que yo le había dado. Todas las fotos y los mensajes falsos están aquí. Y toda esta familia ya los ha visto. Rojas se detuvo un segundo y luego rió. ¿Y qué? Tengo el original y docenas de copias. ¿Creéis que soy idiota? Publícalas, dije, avanzando un paso. Hazlo ahora mismo. Te doy esa oportunidad. Sofía, no. ¿Qué dices? Se alarmó mi familia. Hice un gesto para que guardaran silencio. ¿Te has vuelto valiente de repente? ¿No tienes miedo? Rojas me miró, sorprendido. Ya no tengo nada que temer, dije, mirándolo fijamente. Si publicas las fotos, yo publicaré todas las pruebas de la manipulación. Te denunciaré por chantaje, por difamación, por acosar a mi madre. Y todas estas personas serán mis testigos. Acabarás en la cárcel. El rostro de Rojas se tensó. Además continué. Si no las publicas, habrás perdido de todas formas, porque la verdad ya ha salido a la luz. Mi madre se desmayó por tu culpa. Si le pasa algo, no escaparás. Así es, gritó Beatriz, con voz temblorosa pero firme. Déjala en paz, no tiene la culpa de nada. Fue la primera vez que mi suegra me defendió, con la voz de alguien que ha reconocido su error. Alejandro se acercó. Rojas, te lo ruego, para allá. ¿Que pare por ti?, se burló él. Me debes una. Gracias a ti he tenido este entretenimiento. Alejandro rompió a llorar y se arrodilló en el suelo. Lo siento, me equivoqué.
Pero no toques a mi suegra, no toques a Sofía. Ahora te pones a suplicar. Lo miró con desprecio. Rojas, intervino David, con voz de acero. Última advertencia. O te vas o llamo a la policía. ¿Quién va a detenerme? David señaló discretamente su móvil, que estaba grabando. Vi que 2 o 3 familiares más también estaban grabando con sus teléfonos. Toda esta conversación, tu cara, tus amenazas, dijo David. Esta noche, toda esta familia puede denunciarte. Rojas se quedó helado. No se lo esperaba. Rojas, dije, ya sin ira, solo con firmeza, te equivocaste al pensar que todas las mujeres tienen miedo, que todas se callan. Hoy te has equivocado. Me miró con la respiración agitada. Por primera vez vaciló. Ya he avisado a la policía, dijo David avanzando un paso. Si no quieres que te detengan aquí mismo, vete. Ahora. Y no vuelvas nunca más. Rojas miró a su alrededor. Todos lo observaban con una mezcla de desprecio y rabia. Finalmente, cedió. De acuerdo, dijo, con amargura. Hoy he perdido. Pero que te quede claro, me señaló. No he perdido por ti, sino porque no quiero perder el tiempo con esta panda de estúpidos. Se dio la vuelta y se marchó, con pasos torpes pero llenos de furia. La cancela se cerró tras él. Nadie lo siguió. Nadie temblaba. El cielo nocturno pareció soltar un largo suspiro de alivio. Me quedé inmóvil, sin alegría, sin llanto, solo con un vacío en el pecho. El vacío de quien ha pasado por suficiente dolor, miedo e ira, y ahora solo quiere paz. Se acabó, dijo David en voz baja. Asentí. Gracias por todo. Solo he hecho lo correcto, negó con la cabeza. Alejandro se acercó, con lágrimas en los ojos. Sofía, lo siento, ¿puedes perdonarme? Me giré hacia él. Los ojos que una vez amé ahora solo reflejaban cansancio. Perdonarte, sí. Volver contigo, no. Alejandro se quedó sin palabras. Me has decepcionado, continué, con voz suave pero firme. Has hecho daño a mi madre. Has permitido que pisotearan mi honor. Eso ya no tiene arreglo. Rompió a llorar, pero yo no podía ceder. Sofía Beatriz se acercó y me cogió la mano. Lo siento, me equivoqué. Sé que eres una buena mujer. Nunca más volveré a dudar de ti. No estoy enfadada, mamá Beatriz, le apreté la mano. Solo espero que la próxima vez no juzgue a nadie tan a la ligera, especialmente a los más vulnerables. Asintió repetidamente, llorando y sujetando mi mano con fuerza. Finalmente miré a David. Vete a descansar. Mañana iré al hospital con mi madre. Asintió y se fue, no sin antes decir: si necesitas algo, llámame. Me quedé sola en medio del patio que había sido mi tribunal y mi lugar de reivindicación. Sabía que mi matrimonio había terminado, pero ya no me dolía. Al día siguiente volví al hospital. Mi madre estaba más despierta. Me miró y rompió a llorar cuando le conté que todo había terminado, que el montaje se había descubierto y que nadie dudaba de mí. Sonrió, cogiéndome la mano. Entonces, esta Nochebuena por fin tendrás paz, hija. Apoyé la cabeza en su hombro. Mamá, eres la persona a la que más agradecida estaré en mi vida. Y aquella Navidad, aunque no hubo cordero, ni turrón, ni fuegos artificiales, para mí fue la primera Navidad en la que me sentí verdaderamente adulta. La Navidad en la que descubrí que la verdad siempre gana, que la bondad es más fuerte que la maldad, y que el amor de una madre es lo único que perdura para siempre.